Alphabet, empresa matriz de Google, presentó resultados recientemente y estos decepcionaron un poco, puesto que quedaron por debajo de las estimaciones, tanto en la parte de ingresos, aquí podéis verlo, como en la parte de beneficio por acción. Presentó resultados del cuarto trimestre del año 2022 y también los del full year 2022. La parte de publicidad, ahora lo vamos a ver un poco más en detalle, pero parece que está un poco débil, también YouTube, entre otras cosas, y también parece que se está desacelerando el crecimiento en la parte de la nube, en la parte de cloud, que de momento sigue sin ser rentable, después lo vamos a ver un poquito más en profundidad, y esto es algo que también hemos visto en sus competidores, también lo vimos en los resultados de Amazon con un frenazo en el AWS y también lo vimos en la parte de Azure de la empresa Microsoft, que también presentó resultados recientemente y tenéis un vídeo en el canal. Bueno, aquí os he puesto en primer lugar la cotización de Alphabet, que en estos momentos ronda los $100 por acción, y también quiero que veamos, me parece interesante, ver el drawdown desde el año 2010, ¿vale? Estos son las caídas medidas en tanto por ciento. Y vemos cómo es el mayor drawdown, este que hemos tenido. Las acciones hace pues unas semanas estaban por debajo del precio actual, en la zona de los 80-85 dólares o una cosa así. Y eso es un drawdown desde máximos de más del 40%, que es el mayor en más de una década, ¿no? Entonces, bueno, me parece interesante esto. Y ahora sí vamos a empezar con los resultados de la empresa. Bueno, algo que nos decían, esto está copiado de la conference call, es nuestros ingresos este trimestre se vieron afectados por el retroceso del gasto en los anunciantes y también por el impacto de la divisa. Después veremos que normalizando los beneficios en moneda constante, pues han crecido un poco más, ¿vale? Pero aún así sí que es cierto que parece que la parte de la publicidad está algo débil. Esto es algo que hemos visto también en los resultados de Meta, de los cuales también tenéis otro vídeo, y ya pues se venía avisando, ¿no? Parece que los anunciantes estaban recortando ante la incertidumbre y bueno, pues que no estamos en el mejor momento del mundo, ¿vale? Pues uno de los primeros sitios de donde se recorta es del gasto en publicidad y parece pues que esto ha presionado sobre los ingresos de Alphabet y también de otras empresas competidoras como Meta. En el Q4 los ingresos crecen únicamente un 1% y si excluimos la divisa, pues crecerían un 7%, ¿vale? Entonces parece que hay aquí un viento en contra, que es la divisa, la moneda. A veces beneficia y otras perjudica. Yo siempre suelo ver el crecimiento de las empresas en lo que es moneda constante, ¿vale? Entonces yo me quedaría con este 7% porque creo que se ve mejor la evolución real del negocio. ¿Qué más nos comentaban? Bueno, pues en YouTube y Google Network las disminuciones de ingreso año tras año se debieron a una ampliación de los retrocesos del gasto de los anunciantes, nos vuelven a decir, en el cuarto trimestre. Tenemos aquí el resumen rápido de los resultados. Aquí en primer lugar podríais ver los del cuarto trimestre del 2021 y 2022, pero prefiero fijarme en este caso en los resultados anuales, ¿vale? Aquí a la derecha tenemos el full year 2021 y el full year 2022. Los ingresos totales quedan en 282.836 millones, lo que supone un crecimiento anual del 10% en ingresos, bueno, no está mal, y en moneda constante un 14%, a pesar de tener una base comparable pues bastante dura, ¿vale? Si lo comparamos con el año pasado, creció muchísimo, pues desde el 2019 prácticamente pues ha crecido muchísimo en facturación y beneficios. Al igual que Meta, por poner otro ejemplo, y otras tecnológicas, pues tiene un problema de costes. Y eso ha hecho que el margen de beneficios se contraigan. En este caso, vemos aquí el operating margin, el margen operativo de la empresa, y vemos que pasa del 31% que era hace un año, cae un 5% hasta el 26%. Entonces, pues esto ha impactado en los beneficios, ¿no? Y ha hecho que se contraigan. Como veis, el beneficio por acción también decrece desde 5,61 dólares por acción hasta 4,56. En parte se ha visto impactado también por esta partida de Other Income, que en este caso ha sido un gasto de 3.500 millones cuando el año pasado fue un ingreso de 12.000. Bueno, estos serían los resultados vistos de manera muy rápida y ahora vamos a entrar a hablar de algunas de las líneas de su negocio. Tenemos la parte de búsquedas de Google Search, que bueno, más o menos se ha mantenido, decrece en lo que sería el cuarto trimestre un 1,6%. Tenemos YouTube, que sí que ha sido un poco más decepcionante, ahora vamos a ver la evolución de los ingresos también, y cae un 7,7%. Nosotros, la gente que tenemos un canal de YouTube, podemos ver pues lo que es el CPM y RPM que pagan los anunciantes, y algo que yo he hablado con más amigos que tienen un canal de YouTube y hace tiempo que venimos viendo que estos CPM y RPM pues parece que estaban cayendo, ¿vale? Entonces
Probablemente sea por esa disminución de los anunciantes que se han estado anunciando menos, ¿no? Al recortar esos presupuestos en publicidad, de marketing que os decía antes, pues bueno, esto probablemente ha afectado. En Meta también nos decían que el precio de los anuncios había bajado últimamente. Entonces, bueno, puede deberse a eso, que YouTube haya decrecido un 7,7% este año. Después tenemos también la parte de Google Network, que como veis cae un 8,9%. Esto sería un poco la parte de publicidad. Tenemos Google Other, que sube un 7,7%, y después tenemos el Cloud, que sí que ha crecido pues más que otros competidores. También es cierto que es más pequeño que, por ejemplo, Azure de Microsoft o el AWS de Amazon, y entonces también está creciendo más, ¿vale? Crece un 32%, pero sí que parece que algo se está frenando. Tenemos también el TAC, que decrece un 4% hasta 12.925 millones, y el número de empleados, ya sabéis que Google anunció despidos, al igual que muchas otras empresas tecnológicas, pues bueno, la plantilla a cierre de año es 190.234 empleados, pero aquí todavía no están contabilizados pues buena parte de esos despidos que hay anunciados, ¿no? Entonces, durante el próximo trimestre probablemente veremos cómo este número ha disminuido cuando reporten los siguientes resultados. Bueno, aquí os pongo en TTM lo que sería la revenue de la parte de publicidad de YouTube. Y como veis, pues parece que está estancado, ¿no? Aquí podéis ver cómo en los últimos trimestres pues ha estado plana, incluso ha caído, hasta hacer unas ventas en los últimos 12 meses de 29.243 millones. Aquí se ve muy bien en este gráfico, ¿vale? Como crecía anteriormente y ha llegado pues ese frenazo. Bueno, sobre los shorts son estos vídeos de formato corto. Yo de vez en cuando pues os suelo subir algún vídeo de este estilo, ¿vale? Son en formato vertical y es con lo que compiten contra TikTok y también contra los Reels de Instagram. Pues bueno, siguen creciendo bastante y ya tienen en lo que sería el conjunto de YouTube alrededor de 50.000 millones de visitas diarias, ¿vale? Se está consumiendo cada vez más contenido de este tipo. Ya os he dicho alguna vez que a los creadores de contenido nos están incentivando pues para hacer este tipo de contenido, ¿no? Nos están dando herramientas pues para crear más contenido de este tipo, de consumo rápido. Y también un cambio importante, que también es para incentivar esto, porque ya os digo que es hacia donde se está migrando el entretenimiento y parece que funciona bien, ¿vale? Este tipo de vídeos cortos pues enganchan a la gente y hacen que pase más tiempo en la plataforma. Pues bueno, a partir del 1 de febrero comenzaron a compartir con los creadores de contenido este tipo de ingresos, ¿no? Hasta entonces pues no estaban compartiendo los ingresos que generaban los shorts, y a partir del 1 de febrero sí, pues para competir, ya os digo, contra TikTok, contra Facebook, contra Instagram, y tratar pues que más gente pues venga a su plataforma, ¿no? Si puedes ganar dinero haciendo ese tipo de vídeos, aunque ya os digo que se gana muy poquito, ¿vale? Yo por lo que he visto en las monetizaciones son muy bajas, pero bueno, mejor que en otras plataformas que no pagan nada, ¿no? Pues eso puede atraer gente. El negocio de suscripciones de YouTube, ya sabéis, YouTube Premium, que también incluye pues el tema de YouTube Music, pues ya supera los 80 millones de suscriptores, están creciendo en esta parte, eso es bueno, incluidos los usuarios de prueba. Vamos a comentar algunas cositas más de esta parte del negocio que es YouTube, pero antes de nada, chicos, aprovecho para recordaros, como siempre, que os agradezco mucho si valoráis el trabajo que hago con un buen like aquí abajo, que es la forma que vosotros tenéis de ayudarme y es completamente gratuita. Así que bueno, vamos a seguir con el vídeo. Nos decían que en YouTube han cerrado el año 2022 con el número más alto de personas creando contenido dentro de su plataforma, y contenido de todos los formatos, desde vídeos de formato largo, como puede ser este, también shorts, audio, podcast, música, directos, ¿vale? Todo tipo de contenido. Más creadores, nos dicen ellos, significa más contenido, que significa más espectadores, lo que genera más oportunidades para los anunciantes, por supuesto que sí. Y nos dicen que una prioridad que tienen es cerrar la brecha entre lo que sería la monetización de los vídeos de formato largo, como este que estáis viendo, y los shorts, ¿vale? Porque los shorts, al igual que comentábamos en el vídeo de Facebook, en el que hablaba de los Reels, pues todavía no monetizan tan bien. Es algo que lleva menos tiempo en la plataforma y ahora están viendo pues cómo monetizarlo, ¿no? Y una prioridad pues va a ser crecer en la monetización de este tipo de vídeos, lo cual puede impulsar en el futuro, si consiguen hacer esto, los ingresos de YouTube, ¿vale? Y de hecho es uno de los catalizadores que puede haber en el futuro para aumentar los ingresos. También otras cosas como las suscripciones, como aquí os pongo, pero el tema de los shorts es interesante. Y también otra forma con la que creen que pueden aumentar los ingresos en esta parte de YouTube es YouTube TV. También la parte de compras, chicos. Habréis visto que en algunos canales
en la parte de abajo, ¿vale? Yo no lo tengo activado, pero hay otros canales que sí, pues pueden enlazar su propia tienda y eso también pues puede impulsar los ingresos de YouTube a largo plazo. Entonces, estos son un poco los pilares en los que se va a apoyar para continuar creciendo pues esta plataforma, ¿no? Que todavía dicen que le ven mucho potencial a largo plazo. Aunque ya hemos visto que este no ha sido su mejor año y de hecho ha decrecido, pues bueno, la verdad es que a largo plazo sí que pueden seguir incrementando los ingresos por esta parte. La parte del buscador y demás, pues bueno, ya habéis visto que más o menos ha mantenido plano. A mí no me preocuparía tanto y probablemente pues vuelva a la senda del crecimiento en los próximos trimestres, ¿vale? Aunque a lo mejor lo que podemos esperar ahora dentro de lo que es Alphabet son crecimientos más bajos a los que ha venido teniendo históricamente. Vamos a hablar un poquito de la parte de la nube, que seguro que a muchos de vosotros os interesa. Sigue sin ser rentable, como vemos. Aquí podemos ver, bueno, los operating income, lo que sería el EBIT, por diferentes partes del negocio dentro del Q4 del año 2022 y 2021. ¿Vale? Vemos cómo en el cuarto trimestre, comparado con hace un año, las pérdidas de la parte de cloud, que es lo que aquí os he recuadrado en rojo, pues disminuyen desde 890 millones que perdieron en el mismo trimestre, en el Q4 de 2021, hasta 480. El cloud es un negocio de escala y, bueno, en algún momento pues alcanzará la rentabilidad, ¿vale? A medida que sigue creciendo. Ya veis que ahora, a pesar de que factura mucho más, pues la pérdida en millones es más baja. Y aquí os he puesto pues lo que serían los datos del año completo, ¿vale? Estos son los datos del Q4 y aquí, sacado de ticker, pues podemos ver los datos de ventas y del beneficio operativo, en este caso pérdida, de lo que sería la parte del cloud. Y como vemos, bueno, las ventas lo veis en negro, crece mucho, ya hemos visto este año un 32%, pero los años anteriores incluso crecía más. Fijaros que es un negocio, chicos, que desde el año 2018 ha pasado de 5.800 millones hasta 26.000, ¿vale? En ventas ha crecido una bestialidad, pero todavía está en un punto de crecimiento y todavía no es rentable. Llegará un momento en el que deje de generar pérdidas y comience a aportar a los beneficios, pero todavía tiene que seguir ganando en escala. Bueno, ya veis, por ejemplo, en el año 2021 perdía 3.099 millones con 19.000 millones de ingresos. Este año, con 26.280 millones de ingresos, pierde un poquito menos, 2.968 millones. Esperemos que pronto llegue la rentabilidad, ¿no? No sabemos exactamente cuándo será. Es una de las cosas también en las que se van a centrar, pero no sabemos si va a ser rentable ya en 2023, al final del año, o en el año 2024, ¿vale? Pero por ahí podrían ir los tiros. Seguiremos comentándolo, pues, en los resultados trimestrales de Alphabet. Por cierto, si no habéis visto los vídeos que os he comentado antes de los resultados de Microsoft y de Meta y os interesa la empresa, pues aquí abajo en la descripción os los voy a dejar por si les queréis echar un vistazo, que creo que están bastante bien. Sobre el tema de las recompras de acciones y el número total de acciones en circulación, bueno, pues en este caso ha habido una disminución real del número de acciones. Aquí podemos ver las acciones diluidas, cómo han ido evolucionando desde el año 2017. Los años anteriores se incrementaba ligeramente el número de acciones en circulación, ¿vale? Si vais de 2017 para atrás, pero desde entonces algo se han ido reduciendo, ¿no? Sobre todo a partir de 2019-2020 vemos que ya se reducían en torno al 1,5% anual. Bueno, pues este año han recomprado un poco más de acciones y el número total de acciones en circulación disminuye en un 2,91%. Esto está bien, ¿vale, chicos? Hace un tiempo, pues hice un vídeo en el que explicaba por qué Google en el futuro podría ser una empresa que recomprase cada vez más acciones y convertirse, pues, en una especie de empresa más caníbal, que se van recomprando agresivamente acciones, un poco lo que hizo Apple hace unos años. Y parece, pues, que estamos yendo hacia ese escenario. Se han recomprado, pues, el doble de acciones, ¿no?, que el año pasado, en cuanto a porcentaje. Y también algo que siempre hay que mirar son las SBC. En este caso, en el conjunto del año fueron 19.362 millones. Estas son acciones que se emiten pues, para pagar a empleados y directivos de la compañía. Y después tenemos la parte de las recompras. Todos estos datos lo podéis ver en la parte de cash flows. Yo me he cogido de ahí directamente los datos. Y las recompras del año fueron 59.286. Pero ya sabéis que las empresas tecnológicas, como os he dicho más veces, tenéis que mirar también esta partida de SBC porque son empresas que emiten bastantes acciones también, ¿vale? En este caso se recompran bastantes más de las que se emiten, pero fijaros que no es una partida despreciable, ¿eh? Estamos hablando de 19.362 millones en SBC, que es
tela, es bastante. Así que siempre vigilar esa partida. Después tenemos también la parte del CAPEX, de las inversiones de la empresa. ¿Qué nos han dicho en esta parte? Bueno, pues que la guía para el año 2023 es que va a mantenerse, digamos, estable, ¿no? El CAPEX. En este CAPEX hay parte de mantenimiento y parte de expansión. Eso corresponde al 10% de las ventas aproximadamente. Os decían que para 2023 esperan que esté generalmente en línea, como os decía, con el de este año. Aquí no sé por qué no nos lo ponen, chicos, en este pantallazo que os he puesto. Os lo intentaré poner por aquí, cuál ha sido el CAPEX total de este año, ¿vale? Os pondré un pantallazo. Nos dicen, con un aumento en la infraestructura técnica frente a una disminución de las instalaciones de oficinas. Nuestra inversión continua en infraestructura técnica es obviamente un componente crítico para respaldar nuestras oportunidades de crecimiento a largo plazo. Así que bueno, el CAPEX parece que se mantendrá plano en un entorno del 10% de los ingresos. Bueno, por la parte de la situación financiera de la empresa, pues sigue teniendo muchísima caja, ¿vale? Tiene más de 100.000 millones. Y ahora vamos a ver algunos comentarios que nos han hecho en la llamada de resultados, ¿vale? Que aquí os he recopilado. Hablaban, entre otras cosas, de la inteligencia artificial. Y finalmente, pues vamos a ver un poco qué es lo que estiman los analistas para el futuro y cuál es la valoración con los números que conocemos ahora de la empresa. ¿Cuál es la valoración actual? Bueno, comenzamos con este comentario sobre la IA que nos hacían. La inteligencia artificial es la tecnología más profunda en la que estamos trabajando hoy. Esto está cogido, como os digo, de la call, ¿vale? De la llamada de resultados. Nuestros talentosos investigadores, infraestructura y tecnología nos posicionan extremadamente bien a medida que la inteligencia artificial alcanza su punto de inflexión. Hace más de 6 años nos hablaban por primera vez de que Google era una empresa pionera en IA. Desde entonces hemos sido líderes en el desarrollo de inteligencia artificial. Nos decían más cositas y parece que pueden venir pues cosas interesantes en las próximas semanas o meses relacionado con todo este tema de la inteligencia artificial. Nos hemos estado preparando para este momento desde principios del año pasado y verán mucho de nosotros en los próximos meses en 3 grandes áreas de oportunidad. Primero, modelos grandes. Publicamos extensamente sobre Lambda y Palm, el modelo más grande y sofisticado, además de un extenso trabajo en DeepMind. En las próximas semanas y meses pondremos a disposición estos modelos de lenguaje, comenzando con Lambda para que las personas puedan interactuar directamente con ellos. Chicos, interesante, ¿no? Algo parecido a lo de ChatGPT, pues parece que en las próximas semanas van a abrir al público este modelo de lenguaje Lambda, pues para, me imagino, seguir entrenándolo, ¿no? Y para que las personas pues lo prueben y de esta manera pues seguir mejorándolos. Así que interesante lo que pueda venir en los próximos meses por parte de Alphabet en este sentido. Comentan también que van a rediseñar la base de costes. Ya os he dicho que el problema que tienen muchas de estas empresas pues es el tema de costes. Y si quieren recuperar pues niveles de márgenes anteriores, hemos visto que el margen EBIT ha caído un 5%, pues tendrán que centrarse en los costes. Ya anunciaron despidos, entre otras cosas, y bueno, parece que podría estar bien, ¿no? Si se centran en este tema. También nos hablaban de eficiencias en infraestructura técnica y mejoras en la productividad de sus herramientas de inteligencia artificial. Sobre DeepMind nos decían una cosilla que creo que es interesante. Para reflejar la creciente colaboración de DeepMind con Google Services, Google Cloud y la parte de Other Bets, que por cierto sigue quemando caja, no lo hemos comentado antes, pero bueno, ya sabéis que al final hay muchas cosas ahí metidas en la parte de Other Bets, que es como un laboratorio de Google, ¿no? En el que financian proyectos que no son rentables, pero de vez en cuando pues puede salir algo interesante de esa parte, ¿vale? Entonces, bueno, hay gente que dice que ahí están quemando muchísima caja, y es verdad, eso resta buena parte del EBIT, pero también es cierto que de todas esas inversiones es posible que en algún momento salga algo interesante. No sé, cada uno puede tener su opinión en esta parte. Yo tampoco creo que sea tirar el dinero por tirarlo. Pero bueno, es algo de lo que se le ha criticado algunas veces a Alphabet. A partir del primer trimestre, DeepMind ya nos informará en la parte de Other Bets. Se informará como parte de los costos corporativos de Alphabet. Es un primer cambio que van a hacer y otra cosa que me pareció llamativa, y nos lo comentaban en la llamada de resultados, es que, bueno, de esto de hecho ya os digo, está copiado y pegado de allí, ajustamos la vida útil estimada de los servidores y ciertos equipos de red a partir del primer trimestre de 2023. Este es un cambio a nivel contable, ¿vale? Van a alargar la vida útil de esos equipos, al final es un efecto contable, pero que, digámoslo así, te infla la parte de la P&L en forma de menores depreciaciones y amortizaciones. Y el impacto favorable que van a tener en este sentido es de 3.400 millones. No es que vaya a ser una entrada de caja ni nada, simplemente, chicos, pues es
que lo van a contabilizar de otra forma, ¿no? Como nos dicen aquí, alargando la vida útil estimada. Bueno, son cuestiones contables y es un cambio pues que debemos tener en cuenta. Si no me equivoco, Facebook, ahora conocido como Meta, pues también anunció algo similar. Por la parte del hardware, el smartphone que lanzaron recientemente, Pixel 7 Pro, parece que ha sido elegido como el teléfono del año. Debe ser un pepino importante, la verdad, y parece que se están vendiendo muy bien. Veis aquí los Pixel 6a, 7 y 7 Pro de 2022 son la generación de teléfonos más vendida que hemos lanzado y ganamos participación en todos los mercados en los que operamos este año. No sé si alguno de vosotros pues tiene estos smartphones que hace Alphabet, por si quiere dejar aquí feedback o quiere dejar su opinión. Yo la verdad es que no los he probado, pero no tienen mala pinta, ¿no? Viendo un poco las especificaciones y las valoraciones que hay de ellos. Bueno, ahora sí, chicos, vamos a ir a la parte de las estimaciones para ver un poco qué se estima para el futuro en esta empresa y vamos a ver cuál es la valoración. Bueno, un pequeño comentario que quiero haceros antes de ver las estimaciones que hay a futuro de esta empresa es que creo que es importante ver los datos, cómo han ido evolucionando, ¿no? Ver cómo han ido creciendo los ingresos y beneficios de la empresa, porque sí que es cierto que evidentemente se vieron impulsados a raíz de la pandemia, ¿no? Es una de las empresas que se vio beneficiada. Y vemos cómo desde el año 2019 la facturación, pues es que no se ha doblado, pero casi, chicos, en muy pocos años. Ha pasado de 161.000 millones a este año que ha cerrado con 282.000. Es un crecimiento muy potente, sobre todo para una empresa gigantesca como es Alphabet, ¿vale? También la parte de los beneficios, pues ha crecido muchísimo. De hecho, a pesar de que este año vemos que los beneficios por acción decrecen, como hemos visto al principio del vídeo, de 5,61 dólares por acción de 2021 a 4,56, pues es que fijaros cómo era el beneficio por acción antes de la pandemia. Estamos hablando de que aun con esta caída es que es prácticamente el doble, ¿vale, chicos? Estamos hablando de que en el año 2018-2019 estaba ganando en torno a 2,5 dólares por acción y este año con esa caída pues gana 4,5. Así que bueno, creo que la base comparable es dura, ¿vale? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, ¿qué se estima para el futuro? Vamos a poner un poco pues estimaciones de cara al futuro. Vamos a ver, por ejemplo, hasta el año 2024, lo que se estima es que Alphabet ya va a empezar a recuperar en cuanto a beneficios este año ya 2023, ¿vale? Todavía no va a recuperar niveles de beneficio de 2021, pero vemos que ya sí que va a ganar más que el año pasado, según lo que estiman los analistas. Y ya para el año 2024, que tampoco queda tantísimo, pues ya la empresa se estima que ya va a estar completamente recuperada en cuanto a beneficios y la empresa ya generará más beneficios por acción que lo que generaba en 2021, que fue su mejor año. ¿Vale? Si vemos estimaciones más a largo plazo, pues bueno, a mí no me gusta irme a tantos años vista, pero vemos cómo los analistas ya sí que estiman que la empresa seguirá creciendo. Bueno, incluso ya para 2027 nos dicen que ganará 9,32 dólares. Pero bueno, a mí no me gusta irme tan lejos, chicos, no sabemos cómo van a evolucionar las cosas hasta 2027, ¿no? Bastante creo que tenemos con intentar estimar proyecciones a 1, 2 o 3 años vista. Pero bueno, esto es un poco lo que opina el consenso. Por la parte de ingresos, chicos, parece que la empresa va a seguir creciendo. Es verdad que a ritmos menores a los que se estimaba. Fijaros cómo este año se estima un crecimiento del 6%. Alphabet es una empresa pues, que ha venido creciendo bastante más, si consultáis su histórico, y alrededor del 10-12% para el año 2024. Así que bueno, esto es un poco pues las estimaciones que hay de cara de los analistas. Parece que la empresa, ya veis, este 2023 va a recuperarse algo respecto a lo que ha sido 2022, pero todavía no alcanzará los niveles de ingreso que tuvo en el año 2021, ¿no? Por la parte de márgenes, que ya veis que ahora mismo están en el 25%, aquí podéis ver la caída, ¿no?, que han tenido, pues cómo se estima que a medida que pasen los años, pues sí que volverá a tener márgenes en línea con los niveles que tuvo, ¿no? Así que bueno, iremos monitoreando todo esto. Y ahora, por echar un vistazo a la parte de la valoración de manera rápida, pues nos vamos a venir aquí a Ticker. Y esta empresa pues la podéis valorar por el flujo de caja que genera, que es como deberíamos intentar valorar la mayoría de empresas. O podéis cogeros también el PER, que tampoco hay tanta distorsión en este caso. Bueno, en este caso, Ticker no nos calcula lo que sería el ratio EV Free Cash Flow, pero bueno, nos da uno parecido, que sería el Price Free Cash Flow, ¿no? O el Market Cap dividido entre el flujo de caja que genera la empresa, que es parecido y nos puede servir para orientarnos. Luego cada uno pues tendrá que hacer sus valoraciones en la plantilla. Y actualmente pues vemos como la empresa está cotizando a unas 19 veces, cuando pues Alphabet históricamente ha venido cotizando más en línea a las 25 veces
beneficios, ¿vale? Si lo queremos ver por PER también, ha venido cotizando a 25 veces PER normalmente y ahora mismo está en torno a 20. No hay mucha diferencia con el flujo de caja libre, como os digo. Así que bueno, al menos en relación a los múltiplos históricos, sí que la empresa estaría cotizando con un descuento significativo, ¿vale? Si aplicamos los múltiplos históricos, pues podríamos tener un cierto upside del 20-25%, si ese escenario se cumple. También hay que tener en cuenta que estos últimos años los tipos de interés han estado más bajos que lo que están ahora. Y los tipos de interés impactan en las valoraciones de los activos. Entonces, bueno, aquí cada uno tendrá que hacer su análisis y pensar si es razonable, yo creo que sí, ¿vale? Pero que el mercado vuelva a pagar en algún momento del futuro múltiplos de, por ejemplo, 25 veces PER, 25 veces flujo de caja libre por una empresa como Alphabet. Ya veis que en el pasado incluso llegó a cotizar por encima 30-32 veces Free Cash Flow. A mí sí que me parece razonable valorar esta empresa en 25 veces beneficios, lo cual sería un precio más o menos de unos $130 por acción. Está ahora mismo en la zona de 100, en estos momentos 102 en el momento de grabar este vídeo. Así que no sé qué opináis vosotros, chicos. A mí, disclaimer, ¿vale? Que cada uno haga su análisis, pero sí que me parece una valoración interesante a la que se puede comprar Alphabet con las perspectivas que hay a futuro para esta empresa en el momento actual, ¿vale? Lo cual no quiere decir que la empresa pues no pueda corregir más, pero la verdad es que sí que parece una valoración al menos razonable. Fijaros cómo hace unas semanas, chicos, cuando estuvo por la zona de $85 aproximadamente, pues nos podíamos comprar esta empresa a 15 veces el flujo de caja que se estima para el año que viene. Lo cual, si descontáis la caja, pues era una valoración todavía más baja, de en torno a 13-14 veces flujo de caja libre, lo cual pues parecía una ganga, sinceramente. No sé si ya volveremos a ver a estos precios, pero bueno, eso es un poco lo que os puedo contar de esta empresa. Y nada más, chicos, no os quiero quitar más tiempo. Podéis dejarme feedback aquí de lo que os parece a vosotros esta empresa, si pensáis que es una buena oportunidad a estos precios, si pensáis que puede caer mucho más o que está muy cara o muy barata. Bueno, me podéis dejar aquí vuestra opinión. No os quito más tiempo. Recordad que tenéis los vídeos de Meta y de Microsoft también. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.